El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad y años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Amados, que Dios los bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes para poder compartir juntos aspectos importantes de la profecía bíblica respecto del pueblo judío, respecto de la nación de Israel. Es importante que todos nosotros como cristianos podamos concebir aquella palabra de Dios que estaba escrita desde hace siglos y que se ha cumplido proféticamente en el pueblo judío y hasta ahora, hoy en día, se sigue cumpliendo.
Nosotros debemos aplicar esta profecía a nuestras vidas espirituales y poder comprender las riquezas inescrutables en gloria escondidas a través de esta palabra profética que el Señor tiene para con todos nosotros. Esto nos ha de permitir prepararnos para nuestro encuentro con el Señor en el aire, para poder glorificarle, para poder exaltarle, para poder bendecirle en poco tiempo más, en su misma presencia, cuando estemos delante de su trono. Es por ello que con todo amor, para que la iglesia se prepare y para testimonio a las naciones, hemos preparado este seminario que hemos denominado Israel, reloj de Dios. Yo les ruego a todos ustedes que puedan cerrar sus ojos y estar en la presencia del Señor para que juntos podamos entrar en su presencia. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, porque nos permites poder participar de este seminario profético respecto del pueblo judío. Nosotros sabemos que hemos sido injertados en tu pueblo y ahora somos parte de él. De gentiles y judíos has hecho un solo pueblo, Señor. Por eso, Dios del cielo, a través del nombre de Jesús de Nazaret, queremos darte gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar por tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos des entendimiento. Te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, para que así todos juntos podamos crecer, edificados en amor a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Te damos gracias por este momento, Señor. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual enemiga que se opone al conocimiento de la profecía bíblica. La atamos ahora y la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. En todo lugar donde se nos sintoniza a través de radio y televisión, toda fuerza enemiga espiritual es atada ahora en el nombre de Jesús. Dios del cielo, te pedimos, Señor, que a través de este programa miles de vidas vengan a tu conocimiento, Señor. Miles de vidas, oh Dios, sean ya movidas por tu Espíritu Santo para que puedan comprender, mi Señor, lo que está escrito desde hace siglos en gloria y que se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente. Y también, Señor, tenemos la seguridad que todo lo que está profetizado para el futuro cercano e inmediato también se ha de cumplir. Gracias te damos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios de Israel. Y entramos a este bloque importante que hemos denominado el origen del pueblo de Israel. Si hablamos del origen del pueblo de Israel, tenemos que hablar de un hombre llamado Abraham. Ustedes van a poder abrir sus Biblias en este momento en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1 al verso 3, que nos dice así: pero el yo soy el que soy había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esa manera el Dios eterno habló a Abraham. Él le ordenó que deje la tierra de Ur, de los caldeos, deje su familia, deje la casa de su padre, con destino a la tierra prometida, la tierra de Canaán. El Señor le habló en forma clara en relación a una promesa grande y preciosa que llega a nosotros hasta nuestros días. Haré de ti, le dijo, una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por supuesto que esta palabra tiene relación espiritual para con nuestras vidas, porque de la misma manera el Señor nos llama a abandonar la tierra con sus costumbres en la cual nosotros hemos nacido. Esa tierra de Ur de los caldeos es para nosotros esa tierra de infertilidad, esa tierra no santa,
la forma de vida que nosotros llevábamos antes de conocer al Dios eterno, al Dios de Israel en Cristo Jesús. Y también siendo enseñados en las costumbres de nuestros padres, el Señor nos ordena abandonar esas costumbres para poder asimilar todo lo que el Señor quiere revelarnos en su palabra por su Espíritu Santo. Por eso el Señor, así como lo hizo con Abraham, claramente el Señor nos ordena: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa tierra es la tierra santa, esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que se constituye tu alma, tu cuerpo en santidad. Esto de ninguna manera significa que tú debas abandonar a tu padre, debas abandonar a tus familiares en forma física, sino simplemente es un aspecto espiritual. Abandonar todo aquello que practica tu parentela, que practica tu familia, que practica tu padre, la casa de tu padre, y que está en contra de la palabra de Dios, para poder obedecer al Señor y así conquistar la tierra que Él te quiere mostrar. Una tierra santa, una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y de esa manera el Señor le habla a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Y vemos en Abraham el origen de la nación de Israel, esa nación que había sido escogida por Dios, por su misericordia, para traernos su palabra, ese pueblo que tendría que ser el depositario del libro de la Biblia. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es lo que ha acontecido con él. El Dios eterno, el Dios de Israel, bendijo de sobremanera a Abraham y engrandeció su nombre, de tal manera que ha llegado hasta nuestros días, ese nombre en el cual nosotros reconocemos como el Padre de la fe. Esa bendición que el Señor Dios eterno le dio a Abraham se ha constituido en una bendición también para nuestros días, para todos y cada uno de nosotros. Aquel que bendice al pueblo judío ha de alcanzar bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Aquel que bendice al pueblo de Dios, al pueblo cristiano nacido de nuevo, al pueblo cristiano que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y habiendo de esta manera logrado ser injertados en un solo pueblo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, también son bendecidos. Aquellos que nos bendicen, Dios los bendice. Pero también el Señor añadió: maldeciré a todos aquellos que te maldijeren. Aquel que maldice al pueblo judío, al pueblo de Israel, acarrea maldición para con su vida. Usted aborrece al pueblo judío, tome en cuenta esta palabra, porque ha de acarrear maldición. Usted aborrece al pueblo cristiano, tome en cuenta esta palabra, porque ha de alcanzar maldición. El Señor promete maldecir a todos aquellos que nos maldigan. Pero también la Escritura manifiesta: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición que ha podido llegar a nosotros acá en Bolivia y en diferentes partes de América Latina y del mundo es justamente a través de la simiente de Abraham, de la cual tendría que venir el Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y a través de Jesús de Nazaret hemos alcanzado bendición, y de esa manera podemos nosotros tener la presencia del Dios eterno en nuestras vidas. Podemos tener la comunión plena en Cristo Jesús. Vamos a ver otro pasaje en Génesis capítulo 17, verso 1 al verso 5. Estamos hablando del origen del pueblo de Israel. Y por supuesto también estamos hablando en el aspecto espiritual del origen respecto de tu vida. De dónde el Señor te trajo, de dónde el Señor te sacó. Y si no conoces a Jesús, de dónde el Señor quiere sacarte a una tierra que fluye leche y miel, para que seas bendición, para que tú seas bendito, para que tú tengas esa bendición como parte de la familia de Dios en la tierra. Leamos entonces Génesis capítulo 17, verso 1 al verso 5, que nos dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Yo soy el que soy, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo:
he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El Dios eterno manifiesta claramente en su palabra que Abraham estaba ya en su vejez, tenía 99 años, y en esa edad el Dios eterno se le manifiesta, se le aparece y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor ahora está hablando a nuestras vidas también a través de esta palabra. El Señor se manifiesta como el Todopoderoso, el yo soy todopoderoso, que quiere que andemos delante de Él y seamos perfectos. Seamos perfectos, como dijo el Señor Jesús, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Dios de Israel estableció un pacto con Abraham para poder multiplicarlo en gran manera. Y es ese pacto que también el Señor quiere hacer contigo. Un pacto por el cual tú puedas multiplicarte en gran manera, puedas llevar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y a través de tu vida puedas permitir que muchas vidas, muchas personas vengan al conocimiento del Dios de Israel en Cristo Jesús. El Señor lo hizo con Abraham, y Abraham tuvo una actitud muy importante. No se ensoberbeció, sino simplemente se humilló. Nos dice la palabra que Abraham se postró sobre su rostro, y eso es lo que justamente debemos hacer cuando recibimos esa presencia gloriosa del yo soy el que soy, el Todopoderoso, y quiere que andemos delante de Él y seamos perfectos. El Señor manifiesta en su palabra que la única forma de poder recibir bendición y poder participar de ese pacto es justamente humillarnos delante de Él y poder postrarnos sobre nuestro rostro. Solamente humillados y postrados sobre nuestro rostro vamos a poder permitir que Dios nos hable directamente a nuestro corazón. Solamente cuando Abraham se postró sobre su rostro, Dios se le habló en forma más clara y le dijo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. A través de Abraham vino Isaac, vino Jacob, como vamos a ver más adelante, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y de Judá vino la descendencia de Jesús de Nazaret en cuanto a la carne. Es por eso que lo reconocemos a Él como león de la tribu de Judá. Y en Jesús de Nazaret recibimos bendición todas las familias de la tierra, aquellos que creemos en su nombre, aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es por medio de Jesús, a través de la promesa dada a Abraham, que podemos alcanzar esta bendición. También nosotros poder ser padre de muchedumbre de gentes, poder llevar al conocimiento de Jesucristo a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación, a través de nuestro testimonio en Cristo Jesús, de todo aquello que el Señor hace en nuestras vidas. ¿De dónde nos ha sacado? ¿De qué lugar? De aquella tierra de Ur de los Caldeos, esa tierra de Babilonia, esa tierra de confusión, y nos ha traído a una tierra santa, que si bien debemos conquistar palmo a palmo y debemos luchar para conseguir la santidad, pero no importa. Lo importante es que Dios está con nosotros y podemos arrastrar a muchedumbre de gentes en pos de esa tierra prometida, formando un ejército poderoso de cristianos nacidos de nuevo para poder glorificar juntos el nombre del Dios de Israel en la tierra santa espiritual que se constituye en nuestra alma y por supuesto también en nuestro cuerpo. Aquí en la palabra el Señor nos manifiesta el cambio de nombre que le hizo a Abraham. Abraham significa Padre Supremo. Dios le cambió el nombre por Abraham. Abraham significa Padre de muchas gentes, Padre de muchedumbre de gentes. Es por eso que el Señor le pone el nombre de Abraham. Pero también es importante ver otro pasaje que leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, el verso 19. Leamos. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Cuando esto se enteró Sara, ella pensó en su interior, ella ya estaba vieja, ella ya estaba en su vejez, y simplemente se rió, se sonrió a la noticia de que Dios le iba a permitir que conciba un niño, un hijo. Ese hijo que iba a llamarse Isaac, que significa risa, se constituiría en el primer paso de la promesa de Dios hecha a Abraham. Vamos a ver también otro pasaje en Génesis capítulo 21, verso 1 al verso 7. Y les ruego que abran conmigo sus Biblias. Génesis 21, verso 1 al 7, la escritura dice así: visitó el yo soy el que soy a Sara, como había dicho, e hizo el yo soy el que soy con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa risa. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y vemos las imágenes que recrean este pasaje de la Escritura cuando Sara concibe a Isaac, y se hace fiesta y algarabía en la familia de Abraham y todos sus siervos y servidores. Esta palabra también está relacionada con todos y cada uno de nosotros, porque aunque ha pasado tal vez mucho tiempo, muchos no pueden ver el fruto de su descendencia en el aspecto espiritual. Pero simplemente tienes que disponer tu corazón y creer en las promesas del Señor, y vas a poder dar fruto. En el momento que llegue la bendición, en el momento que tú veas esa multiplicación, ese fruto espiritual en tu vida, tu alma se ha de llenar de gozo, tu boca se ha de llenar de risa, y de esa manera vas a poder glorificar el nombre del Señor, y vas a poder ser también partícipe de este pacto por la fe. Vamos a ver otro pasaje, Génesis 25, verso 19 al 26. La palabra dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al yo soy el que soy por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el yo soy el que soy, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al yo soy el que soy, y le respondió el yo soy el que soy: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y hago énfasis: el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Veamos esas imágenes. Isaac se acerca a Rebeca y la toma por mujer.
y se casa con ella. Luego ella concibe, está embarazada, siendo estéril por obra del Dios omnipotente. Y concibe a Esaú y a Jacob. Ahí vemos a Jacob y vemos a Esaú. Ahora entramos a otro aspecto de la palabra. Génesis 32, verso 24 al 28, que nos habla de aquel momento en que Jacob recibe otro nombre, Israel. Leamos entonces. Génesis 32, verso 24 al verso 28. La escritura dice así: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y por supuesto, de ahí deriva el nombre de la nación de Israel. Podemos ver esas imágenes en que Jacob lucha con el ángel hasta el alba. Y es la enseñanza espiritual que el Señor nos da. Aunque estemos heridos, descoyuntados, debemos seguir en la lucha espiritual y no soltarnos hasta recibir la bendición. Hay muchas personas que cuando les sobreviene la prueba y la tribulación escapan, ya no quieren seguir luchando y retroceden. Y eso verdaderamente no ha de traer la bendición completa a tu vida. Vemos esa lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Ahí Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. De la misma manera nosotros no debemos soltarnos, no debemos dejar al Señor en la lucha hasta poder recibir la bendición en nuestras vidas. Solamente así vamos a poder llevar una vida en victoria en Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso nos manifiesta claramente en su palabra el origen del nombre de Israel. Era el otro nombre que Dios le puso a Jacob. Jacob significa suplantador. Israel, repito, significa el que lucha con Dios. Jacob tuvo hijos, tuvo 12 hijos, de los cuales descienden las 12 tribus de Israel. Yo les ruego que abran sus Biblias en Génesis, en el capítulo 35, el verso 22 al 26, que nos habla de los hijos que tuvo Jacob. Leamos entonces. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. De esa manera descubrimos a los hijos de Jacob y por tanto los nombres de los cuales se derivan las 12 tribus de Israel. Ustedes acaban de ver ahí a Rubén, el primogénito; a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y Zabulón; José y Benjamín; Dan y Neftalí; Gad y Aser.
En la historia del pueblo judío es importante tomar otro aspecto, aparte de su origen. Aquel momento, aquel tiempo en que fueron esclavizados en la tierra de Egipto. Yo les ruego que puedan abrir sus Biblias conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, el verso 1 al verso 7, que nos dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero ¿quién era José? José era uno de los hijos de Jacob que por envidia de sus hermanos fue vendido como esclavo. Es de esa manera que llega a la tierra de Egipto y, habiendo recibido mucha bendición de Dios, cae en gracia delante del gobernante de Egipto, el faraón. Y de esa manera se constituye en el segundo en el reino, cuando Faraón le entrega su anillo y lo hace poderoso en la tierra de Egipto, por cuanto José le profetiza claramente un tiempo de 7 años de abundancia, y luego sobrevendría 7 años de escasez. Ahí vemos a Faraón dando a José la autoridad sobre Egipto, entregándole su anillo que llevaba el sello del faraón. Mientras tanto, unos años después, en la tierra de Canaán hubo una gran hambre. Una gran hambre. Y es por eso que los hermanos de José tuvieron que descender a Egipto para poder recibir ayuda. Tal sequedad, tal tiempo de problemas que hubo en la tierra de Israel, que permitió que los hermanos, que ahí vemos, los hermanos de José vengan ante él, siendo él ya gobernante de Egipto. Él los reconoce y el Señor pone gracia en el corazón de José, lo recibe, hace traer a su padre, y de esa manera vemos ese aspecto de la Escritura. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Pero luego pasó un tiempo en que, si bien ellos habían recibido la protección en Egipto, porque José era un gobernante poderoso después de Faraón, cuando éste ya murió, cuando murió toda aquella generación, nadie podía ya reconocer lo que acontecía con el pueblo judío. Cada vez se iba fortaleciendo más, iba fructificando, se iba multiplicando e iban aumentando en extremo, y se estaba llenando de ellos la tierra de Egipto. En aquel tiempo ya se había levantado un faraón que no conocía a José y tampoco conocía al pueblo de Israel, y por tanto ahí es donde empiezan a preocuparse y empiezan a declarar decretos para poder impedir la fructificación de todo ese pueblo que estaba creciendo abundantemente en la tierra de Egipto. Yo les ruego a ustedes que abran sus Biblias conmigo ahí en Éxodo 1 también, el verso 8 al verso 14, que nos dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces
pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos esas imágenes que nos recrean ese tiempo de esclavitud en la tierra de Egipto. Les hicieron construir ciudades, las ciudades de Pitón y de Ramesés. Esta palabra tiene un significado espiritual también para nuestras vidas, porque de la misma manera, estando todavía sujetos a este cuerpo mortal, este cuerpo de carne y sangre, estamos sujetos a esclavitud de Faraón en esta tierra de Egipto. Esta tierra de Egipto espiritual, que es el mundo, y Faraón, que es Satanás. Recordemos por la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está gobernado por Satanás, el cual ha recibido autoridad sobre él a través del pecado del hombre en el Edén, la desobediencia del hombre en el Edén. Dios le dijo claramente a la serpiente antigua: polvo comerás todos los días de tu vida. De esa manera recibió la autoridad sobre todo lo que es polvo, que es la materia prima bíblica de toda la creación terrestre. No solamente la tierra, los reinos de la tierra y la gloria de ellos, sino también los animales y los seres humanos que son hechos del polvo. Y de esa manera, estando sujetos a un cuerpo mortal, a un cuerpo de esclavitud, un cuerpo de humillación, Faraón impide que nosotros podamos recibir bendición en este mundo y trata por todos los medios, a través de los egipcios espirituales, es decir, una compañía de ángeles espirituales poderosos que quieren sojuzgar al pueblo de Dios. Nosotros leemos en la Escritura que ellos pusieron comisarios para que los molestasen con sus cargas. Y es lo que ocurre, porque hay ahora comisarios espirituales, agentes espirituales malignos que molestan al pueblo de Dios con sus cargas. Y es más, les obligan a edificar con barro y ladrillo sin paja, de tal manera que todo esto se desmorone y por supuesto traiga tanto problema a tantas vidas, a tanto pueblo de Dios. Es necesario reconocer esta palabra, pero también al mismo tiempo comprender la bendición, que cuanto mayor opresión, tanto más multiplicación y crecimiento hay del pueblo de Dios en este mundo, en este Egipto espiritual. Como nos dice la Escritura, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hoy en día vemos un aumento considerable de los cristianos en el mundo. Hay estadísticas que nos hablan que se convierten hasta 400 personas al cristianismo cada hora. Y esto es simplemente bendición de Dios. En la medida que aumenta la opresión, en la medida que aumenta el poder satánico sobre la tierra por la maldad del hombre que se va incrementando, multiplicando en estos días finales, en estos días postreros, el Dios eterno se glorifica y permite que tengamos una multiplicación sin precedentes y al mismo tiempo un crecimiento espiritual para poder alcanzar esa madurez que el Señor determina para poder participar de la cena, de las bodas del Cordero. Cuando salgamos de esta tierra de Egipto, cuando subamos de esta tierra de Egipto para encontrarnos con nuestro Señor en el aire y estar en esa tierra prometida, en esa patria celestial que tiene como capital a la Jerusalén celestial. Aquí en la Escritura nos dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. La lucha que llevamos nosotros, todavía sujetos en un cuerpo de corrupción mortal, esa lucha que llevamos con un corazón todavía de carne, cuyo único deseo es siempre y pensamiento es la carne. Y para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, que se opone a los pensamientos de la carne que salen del corazón, a los deseos de la carne que salen del corazón. Aún en esa circunstancia,
en esa situación espiritual en que nos encontramos, hay dureza a través de esas obras de la carne, pensamientos de la carne, deseos de la carne que permanecen en nuestros corazones. Hay dureza por parte de esos ángeles destructores, esos egipcios espirituales en relación a nosotros como pueblo de Dios, y amargan la vida de mucho pueblo con dura servidumbre. Les obligan a hacer barro y ladrillo y en toda otra labor del campo en su servicio. Por eso es importante que nosotros consideremos al libertador, aquel que nos ha traído la libertad. Para el pueblo de Israel en aquel tiempo fue Moisés, del cual vamos a hablar más adelante. Para nosotros ahora nuestro libertador es Jesús de Nazaret, que al morir en la cruz del Calvario, crucificando la carne y dándole muerte a esa carne en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la fe en esa obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario, nosotros podemos tomar nuestra cruz cada día y podemos crucificar la carne con todas las pasiones y deseos. Y de esa manera vamos a conseguir libertad de los egipcios espirituales. Vamos a ser libres de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y de esa manera vamos a ir palmo a palmo consiguiendo nuestra libertad de esa esclavitud en la cual nosotros todavía estamos mientras estemos en este cuerpo de humillación, este cuerpo de corrupción mortal. Yo les ruego que ahora sigamos leyendo Éxodo 1 y el verso 15 y 16 del capítulo 1, que nos dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. De esa manera, también en este tiempo, Faraón espiritual, que es Satanás, sobre este Egipto espiritual que es el mundo, ha dado orden para que no haya multiplicación, y por todos los medios Él manifiesta su autoridad para que mueran niños espirituales en Cristo Jesús, y de esa manera no haya un crecimiento del cuerpo de Cristo, del pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual, que es la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje, Éxodo capítulo 2, verso 1 al verso 10. 10 versos que también están llenos de riqueza espiritual para nuestras vidas y que nos habla de la esclavitud del pueblo judío en la tierra de Egipto. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, que significa rescatado, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vemos ya un personaje bíblico también importante en la historia del pueblo judío. Hemos hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Hemos hablado de José. Y ahora nos toca hablar de Moisés. Moisés fue el hombre
que Dios escogió para poder libertar a su pueblo de la esclavitud en la tierra de Egipto. Moisés significa rescatado. Y sabiendo nosotros el decreto del príncipe de este mundo, del Dios de este mundo, que es Satanás, que ha dado orden de matar espiritualmente, asesinar espiritualmente a todo niño recién nacido en Cristo, y habiendo logrado la victoria de poder ir creciendo espiritualmente en Cristo Jesús, nos venimos a convertir cada uno en un Moisés, porque hemos sido rescatados de las aguas de Egipto cuando se había decretado muerte para nosotros. De esa manera nosotros podemos comprender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, ha permitido que podamos tener vida y vida espiritual en Cristo Jesús. Nosotros por la palabra vemos que Moisés fue prohijado por la hija de Faraón, y de esa manera él tuvo el título de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y para eso vamos a abrir en el Nuevo Testamento la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el verso 23 al 29 nos habla de Moisés y nos dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y vamos a ver esas imágenes de Moisés recibiendo la orden de Dios de libertar al pueblo judío de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y se presentó ante Faraón para poder lograr la liberación de su pueblo. Y después de muchas plagas y de muchos castigos divinos y manifestación del poder de Dios, ellos pudieron participar de la Pascua, untando la sangre del cordero en el dintel y los 2 postes de las puertas de cada una de las casas en la tierra de Israel. Habiendo salido de la tierra de Egipto, llegaron a orillas del Mar Rojo, y Moisés utilizó el poder que Dios le había dado, y de esa manera las aguas del mar fueron separadas, y es por ello que pasaron todos por tierra seca. El pueblo judío pasando en seco, y este tiene un significado espiritual, es el bautismo en agua para nosotros, lo que nos enseña la palabra. Los judíos pasaron hasta el otro extremo, y luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, las aguas del mar se cerraron y se ahogaron. Esta palabra que nosotros hemos podido leer hace unos instantes, que han podido ser recreadas a través de estas imágenes, tiene un significado espiritual profundo para todos y cada uno de nosotros. Por cuanto el Señor permite que conozcamos esta escritura y podamos asimilarla en nuestra vida espiritual, y renunciemos de una vez por todas a las cosas del mundo, a los tesoros de los egipcios, rehusar a ser llamados hijo de la hija de Faraón, poder tener nombre
poder tener tantas cosas en esta tierra, pero todo es vanidad, todo es efímero. Aquí en la Escritura nos manifiesta que Moisés, siendo ya grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y muchos hemos rehusado llamarnos hijo de la hija de Faraón. Hemos rehusado tal vez tantas cosas que se nos ofrecía en el mundo en cuanto a profesión, en fin, en tantas cosas que nos ofrece la hija de Faraón en el aspecto espiritual ahora en nuestras vidas, y por supuesto relacionado con el campo material. Pero hemos decidido lo mejor. Hemos decidido, igual que Moisés, ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo de pecado, de esta vida terrena, esta vida de la carne en perdición. Es lo que tú debes ahora escoger. Si estás todavía buscando y gozando de los deleites temporales de este mundo, los deleites temporales del pecado, es el tiempo en que por la fe puedas tomar la actitud de Moisés y de esa manera poder escoger primero ser maltratado como parte del pueblo de Dios. Porque nosotros ahora estamos formando parte de ese pueblo de Dios, de ese Israel espiritual. Y el Señor quiere librarnos de esta esclavitud. Y pronto vamos a subir de Egipto y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Debemos considerar los deleites temporales del pecado como algo inmundo, como algo que no ha de traer edificación a nuestra vida espiritual siendo parte del pueblo de Dios. Debemos tomar como Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del mundo, aquello que nos ofrece el mundo, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Y debemos tener puesta nuestra mirada en el galardón, poner puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Él venga, ha de poder dar a cada uno su galardón conforme a lo que haya hecho en el cuerpo, conforme a sus obras. Veamos ya por la fe aquel galardón. Veamos ya por la fe aquel encuentro precioso que vamos a tener con nuestro Dios eterno en Cristo Jesús, así como Moisés lo hizo. No temió la ira del faraón, no temió la ira del rey, y ante semejante persecución y tantas pruebas que tuvieron que pasar, se sostuvo como viendo al invisible. Y de la misma manera ahora Satanás está con gran ira. No quiere dejarnos en libertad. No quiere que este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo inmortal. El gran dragón está parado frente a la mujer que clama con dolores de parto y que tiene que dar a luz un hijo varón. Está parado para poder rápidamente devorar a ese hijo tan pronto como nazca, pero no ha de poder hacerlo. La Escritura nos dice que la mujer ha de concebir ese hijo y ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros somos parte del cuerpo de ese hijo. La cabeza de ese hijo sabemos que es Jesús. Todos ustedes pueden reconocer esta palabra en Apocalipsis capítulo 12, el verso 2, el verso 3, el verso 4 y el verso 5. Debemos nosotros, mientras tanto, no temer de ninguna manera la ira del rey, no temer de ninguna manera la ira de Satanás, que quiere por todos los medios que nos quedemos en Egipto, que nos quedemos sirviéndole, que nos quedemos en esclavitud mientras estemos en este cuerpo mortal. Debemos sostenernos como viendo al invisible. Debemos sostenernos en el Espíritu como viendo a Jesús de Nazaret y su fortaleza y su poder que está en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Dice la Escritura que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. De la misma manera, para poder conseguir la plena liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto, de este mundo, debemos participar de nuestra Pascua. La Escritura nos dice que Cristo es nuestra Pascua y nuestra Pascua ya ha sido sacrificada por nosotros. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar de largo. Cristo, nuestra Pascua, al morir en la cruz del Calvario, crucificó la carne
y derramó esa sangre preciosa, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y de la misma manera que Moisés, con todas las familias de Israel, sacrificaron los corderos pascuales por familias y derramaron su sangre en lebrillos y untaron el dintel y los 2 postes de cada una de las puertas que podían tener todas y cada una de las casas de Israel que estaban en la tierra de Egipto, y debían permanecer con las puertas cerradas hasta la mañana. De la misma manera nosotros también debemos actuar por la fe. Debemos tomar la cruz cada día, y tomando la cruz cada día vamos a tener a disposición la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que está allí derramada en el propiciatorio, en el templo celestial, en el propiciatorio que está encima del arca del pacto. Esa sangre que está a los pies de la cruz del Calvario, esa sangre debemos untarla en el dintel y los 2 postes de cada una de las puertas de nuestra casa que nos comunican con el mundo, con la tierra de Egipto. Debemos untar nuestro dintel, que es nuestro espíritu. Debemos untar con esa sangre los 2 postes, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cada poste está hincado en tierra, en la tierra de Egipto. Y aquello que nos comunica con este mundo, con el mundo terrenal, es justamente nuestra alma y nuestro cuerpo, que se constituyen en los 2 postes. El alma y el cuerpo están íntimamente ligados al espíritu, la parte superior del hombre, el dintel. El dintel no está en contacto directo con la tierra de Egipto, es la parte superior, y es justamente nuestro espíritu que también tiene que ser lavado, desmanchado, untado con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se la unta solamente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del ser humano. No puede ser utilizada en otro lugar. Y ese dintel y los 2 postes es justamente lo que significan para todos y cada uno de nosotros. Debemos ver esas puertas que nos comunican con el mundo, para poder cerrarlas. Debemos identificar esas puertas para poder cerrarlas, porque por cada puerta de pecado que nos conduce al mundo, el espíritu, el dintel, el alma, un poste, y el cuerpo, el otro poste, se contamina. Y es por eso que hay la necesidad de la limpieza con la sangre del Cordero. Esa sangre preciosa, esa sangre de Cristo Jesús en nuestro interior. Debemos permanecer con las puertas cerradas al mundo hasta que venga la mañana. La noche está avanzada y se acerca el día. Pronto el lucero de la mañana resplandecerá en nuestros corazones. Pronto el Señor Jesucristo vendrá a todos y cada uno de nosotros si permanecemos en su palabra, si participamos por la fe de esa Pascua en forma diaria. Y así vamos a poder escapar de esta tierra de Egipto, y no van a entrar los heridores a herir en nuestras casas. No va a sobrevenir muerte espiritual en nuestras casas, porque debemos reconocer que nosotros somos esas casas. Esos ángeles destructores que nos habla el Salmo 78, esos espíritus inmundos destructores enviados a todo lugar donde no esté la sangre del Cordero, tienen la potestad de herir. En todo lugar donde encuentran carne, van a herir, y van a sojuzgar, y van a esclavizar, y van a traer muerte espiritual. Mas todo aquel lugar que esté untado con la sangre del Cordero, en espíritu, en alma y en cuerpo, ellos no tienen potestad de entrar y no van a poder herir. La Escritura nos dice claramente que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y el bautismo en agua corresponde a ese evento glorioso cuando aquellas aguas se abrieron, y de esa manera el pueblo de Israel pasó por tierra seca hasta la otra orilla. Como ustedes pueden ver claramente, todos los aspectos de la historia del pueblo judío tienen una relación espiritual con el pueblo judío espiritual, con el Israel espiritual, que somos cada uno de nosotros. Aquellos del mundo, aquellos que no han querido participar de la Pascua, aquellos que no consideran a Cristo como su Pascua por medio de la fe, aunque quieran pasar por las aguas y quieran bautizarse en agua, no van a poder encontrar un nuevo nacimiento pleno en sus vidas, porque para poder pasar el mar rojo es necesario haber participado previamente de la Pascua. Para poder bautizarse es necesario previamente haber reconocido la obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario.
Es necesario haberse arrepentido de los pecados y reconocerlos como tal. Reconocer cada una de las puertas. Reconocer cada una de las puertas que nos conducen al mundo, a la tierra de Egipto. Y vamos a ver ahora un aspecto importante. Éxodo capítulo 3, verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el verso 10 añade: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra es importante. Están las imágenes que manifiestan la obediencia de Moisés al llamado de Dios, entrevistándose con Faraón, solicitando la liberación del pueblo judío en la tierra de Egipto. Faraón se niega una y otra vez, y es por eso que sobrevienen las terribles plagas de Egipto sobre Egipto. Y aquí en la palabra nos trae un significado profundo, espiritual para nuestras vidas. Porque teniendo a Jesús como libertador en nuestro ser, debemos también ser instrumentos de liberación para tantas otras vidas que están cautivas a merced de Faraón y los egipcios en este mundo espiritual, lo que es Satanás y sus ángeles caídos. Hay mucho pueblo que clama, hay mucho pueblo que gime, y ese clamor ha venido delante del Dios de Israel y ha visto la opresión con que las fuerzas espirituales enemigas, malignas, oprimen al pueblo de Dios en este tiempo. Es por eso que Él ahora está haciendo un llamado a todos y cada uno de los rescatados de las aguas del Nilo. Está llamando a todos y cada uno de aquellos que son como Moisés en el sentido espiritual. Y el Señor te dice: ven, ven por tanto ahora, no mañana, sino ahora. Ha llegado el tiempo. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. El Señor quiere que nos enfrentemos al Dios de este mundo, que nos enfrentemos a la serpiente antigua, a Satanás, para que podamos sacar de este mundo de pecado, de esta tierra de Egipto espiritual, al pueblo de Dios, al Israel espiritual, los hijos de Israel por la fe. Porque nosotros descendemos de Abraham por la fe, el padre de la fe. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob recibió el nombre de Israel. Y nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Israel en el aspecto espiritual. De judíos y gentiles que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, el Dios eterno ha hecho un solo pueblo, un pueblo para su nombre. Y es por eso que debes abrir tu entendimiento. Tú vas a poder enfrentarte a Faraón, vas a poder enfrentarte a aquel que sojuzga a las naciones de la tierra, a tantas personas que tú conoces, las esclaviza, las oprime, las sobrecarga con tantos problemas y tribulaciones. Vas a poder enfrentarte
en el nombre del Dios de Israel, el nombre en el cual se manifestó a Moisés, el yo soy el que soy. El yo soy el que soy. Es aquel mismo que se tabernaculizó entre nosotros, cuyo nombre es Jesús de Nazaret, el gran yo soy. Es el mismo que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el mismo que dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Es el mismo que le dijo a la mujer samaritana cuando ella le preguntó si era el Mesías. Él le dijo, yo soy. Es el mismo que dijo, yo soy la luz del mundo. Es el mismo que dijo, yo soy el pan de vida. Es el yo soy el que soy. Es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Es el Dios triunfante, Espíritu Santo, Padre e Hijo. En el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando Dios, el yo soy el que soy, estaba hablando con Moisés, el yo soy el que soy estaba emitiendo el verbo, estaba emitiendo la palabra. Y en esa palabra, en ese verbo, estaba Jesús de Nazaret. Y en el nombre del yo soy el que soy, se pudo enfrentar a Faraón y pudo hablar con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel. Y de la misma manera hoy en día tú tienes la autoridad para utilizar el nombre del yo soy el que soy. El nombre de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El nombre de Jesús de Nazaret es el nombre que es sobre todo nombre. Y poder decir, el gran yo soy me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel. Esta palabra es preciosa para todos y cada uno. Y tú tienes la responsabilidad de poder traer libertad, de poder traer renovación, de poder traer liberación a tantos oprimidos por Faraón y los egipcios espirituales. Yo te ruego ahora que puedas abrir conmigo Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al verso 8. Y la palabra dice así: porque tú eres pueblo santo para el yo soy el que soy tu Dios. El yo soy el que soy tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el yo soy el que soy y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el yo soy el que soy os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el yo soy el que soy con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esta palabra es para la nación de Israel, para el pueblo judío, cuyas imágenes ven ahora de qué modo salieron de la tierra de Egipto. De la misma manera nosotros también vamos a abandonar Egipto, este mundo. Vamos a subir de Egipto a la tierra prometida para poder estar en su presencia con el arrebatamiento de la iglesia. El Señor demanda de nosotros que seamos un pueblo santo para el yo soy el que soy, nuestro Dios, un pueblo santo que el Señor ha determinado considerarlo como un pueblo especial. Él nos escogió a nosotros. Él, por su amor, permitió revelarse a nuestras vidas por su Espíritu Santo a través de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Somos un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es delante del Señor el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Y por supuesto también el pueblo judío. El pueblo judío que hoy en día ya se ha establecido como nación, como manifestaba la profecía, de lo cual vamos a hablar posteriormente. No por ser nosotros más que todos los otros gentiles, más que todos los otros pueblos de la tierra. De ninguna manera nosotros debemos creer
creernos o ensoberbecernos. El Señor simplemente lo ha hecho por misericordia, porque somos insignificantes. Lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Somos lo más insignificante de entre los pueblos de la tierra. Y aún así el Señor, viendo nuestra insignificancia, nos amó y quiso guardar el juramento que hizo a nuestros padres de la fe, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de esa manera Él nos promete sacarnos con mano poderosa, rescatarnos de la servidumbre de este cuerpo de pecado, rescatarnos de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de este mundo, Satanás, rey de este mundo. Falta muy poco tiempo para esto. Es por ello que todos y cada uno de nosotros debemos buscar al Señor, alimentarnos de esta palabra. No debemos creernos, somos insignificantes. Él nos ha amado, Él quiere sacarnos con mano poderosa. Debemos prepararnos. Ahora llegamos a hablar de otro aspecto importante en este seminario que hemos titulado Israel, reloj de Dios. Tenemos que hablar de la Biblia. La Biblia se constituye en la muestra clara de que Dios escogió al pueblo judío para encomendar su palabra escrita. La Biblia, la palabra de Dios confiada a los judíos. Gracias al pueblo judío, gracias por haber sido instrumento de Dios para traernos la Biblia, la palabra de Dios a todos los seres humanos. Vemos esas imágenes que de alguna manera plasman la palabra de Dios escrita en piedra cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Es el pueblo depositario del libro. Los judíos han sido elegidos por Dios para mostrar sus obras divinas a todo el mundo y enseñar lo profundo del corazón del Padre a través de la palabra escrita en el libro de libros, la Biblia, y a través de sus mismas vidas en su historia. La Biblia es la palabra dada a los judíos para el conocimiento de Dios en toda la tierra. La Biblia no solo nos enseña del pasado, es decir, de eventos que estaban ocurriendo cuando se escribió, sino que nos dio a conocer eventos con total exactitud a través de la profecía. Las profecías bíblicas escritas por profetas judíos son extraordinarias en cuanto a su exactitud, pues se cumplieron al pie de la letra y sin fallas. Esas profecías bíblicas han llegado a nuestros días y podemos glorificar el nombre del Dios de Israel por cuanto se ha cumplido inexorablemente con todo detalle, y así a través de este seminario vamos a poder comprender cuán exacto, cuán perfecto es Dios en su palabra, en que segundo a segundo se ha ido cumpliendo todo lo relacionado con el pueblo judío, con el pueblo de Israel y por supuesto también con nosotros. La Biblia ha sido escrita en un periodo de 1400 años. Tiene 40 humanos judíos como autores que hablan en el nombre de Dios. Lo escrito no tiene contradicción porque el autor es único. Dios inspirando a judíos por medio de su Santo Espíritu. Así pues, todos los protagonistas bíblicos, en su gran mayoría, son judíos. Todos ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret, deben disponer sus corazones para poder continuar con nosotros en este seminario que hemos titulado Israel, reloj de Dios. Nos faltan ver otros aspectos importantes, como lo que es el primer templo judío, la edificación del primer templo judío, su destrucción profetizada, la profecía de una reconstrucción de un segundo templo judío, la profecía de un esparcimiento, de una dispersión del pueblo judío a la destrucción del primer templo, una profecía anunciada ya de la destrucción del segundo templo y que se cumplió, y una dispersión mundial del pueblo judío por todas las naciones de la tierra, manifestando claramente que al final de los días
El pueblo judío tendría que volver a la tierra de Israel y constituirse en nación. Harían florecer el desierto y harían maravillas en relación a todo lo que está escrito en la profecía. Por eso es importante que todos y cada uno disponga su corazón para no perderse ninguno de esta serie de programas que van a poder traer bendición espiritual a sus vidas. Que Dios los bendiga. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad y reinos y por siempre Él reinará. Cristo viene. La Red presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.